Oramos. Dios, gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a la iglesia Getsemaní. Soy indigno, Padre Santo, pero a través de Jesucristo me das este privilegio. Te pido ser ese instrumento para edificación de la iglesia y que salgamos de este templo siendo luz, luz de ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a hablar sobre luz, la luz. Y desde el momento en el que meditaba en este pasaje, le decía a mi familia, me hizo recordar un viaje que tuvimos hace aproximadamente un año y medio, en medio de la pandemia. Salí con la familia, con mis hijos, con mi esposa, a ver un espectáculo natural que qué tristeza es que ya no es posible verlo aquí en la ciudad. Fuimos a ver luciérnagas en el bosque. Unos animalitos que si no han tenido la oportunidad de conocerlos y pueden, vayan a conocer. Son pequeñitos, pero tienen una característica que muchos los conocemos. Ellas brillan con luz propia. Ya biológicamente podríamos platicar de la sustancia que produce la luz y las reacciones químicas, pero es un espectáculo hermoso, hermanos. Pero para irlas a ver, nos tuvieron que llevar a un bosque y nos adentraron por una vereda hacia el bosque. Éramos muchas personas, pero hubo indicaciones muy estrictas para poder llegar a ese lugar de las luciérnagas. Nos dijeron que debíamos caminar en el más posible silencio, porque el ruido de decenas de personas las espanta. Pero también nos decían, y era lo principal, no pueden utilizar ningún aparato que produzca luz. Refiriéndose particularmente a lámparas, sabemos que el celular trae su lamparita, no lo usen. E incluso nos dieron la indicación, tampoco lo prendan, porque si hemos tenido la oportunidad de estar en nuestra recámara oscura y prendemos la luz del celular, brilla mucho. Y eso afecta a las luciérnagas. Así que llegamos, le calculo como 7 de la tarde, todavía no terminaba de anochecer, y empezamos a caminar, y nos hicieron llegar hasta la orilla de un río, y nos dijeron, aquí, pueden sentarse, acostarse, vamos a esperar a que se oscurezca totalmente, y entonces empiezan a salir las luciérnagas. Ahí estuvimos y es un espectáculo que realmente vale la pena. Se ven muchas lucecitas, parecen luces de Navidad, que aparecen unas aquí, otras allá, y empezamos a ver una y la puedes ir siguiendo poco a poquito. Sin embargo, algo que me sorprendió no nada más fue el espectáculo de las luciérnagas, sino el regreso, hermanos. Ese en verdad también lo tengo muy presente en mi memoria. Porque la ida fue muy tranquila, alcanzábamos a ver, porque todavía no oscurecía totalmente. Pero ya cuando regresamos alrededor de calculo de las 10 de la noche,
el bosque en verdad estaba oscuro, muy, muy oscuro, porque de hecho ni siquiera había la luz de la luna, estaba nublado, no era una tormenta, pero sí había lloviznado y la luz no estaba. La oscuridad era bastante, hermanos, bastante presente, que pocas veces he estado en un lugar tan oscuro. Me gusta a mí caminar en la noche. Sí, lo había hecho, caminar en la noche en bosques, pero con lámpara o con la luz de la luna. En esa situación me sorprendió y generó ansiedad, porque llevaba a mi hija del brazo, sabía que mi esposa, mi hijo iban atrás, pero no los veía. Y era unos cuantos metros atrás. Sabía que iban personas adelante de mí, pero tampoco los veía. Y estiraba el brazo y yo ya no alcanzaba a ver a la otra persona. Sabía que habíamos pasado un hoyito y que habíamos pasado un río, pero yo no lo veía. Sí empezó a generar ansiedad ese nivel de oscuridad que pocas veces podemos presenciar con los que vivimos aquí en la ciudad. Y me hizo pensar, ya quiero llegar. Ya quiero llegar, ¿a dónde? A donde hay luz. Ya llegamos a unas cabañitas y no recuerdo si ahí había fogata y nos dieron el cafecito, el tamalito y uno descansa. ¿Cuánto valoré la luz? Sí la valoré, hermanos. Y el Señor Jesucristo, pues vivió antes de la época de los celulares, de las lámparas que producen esta luz. Y seguramente el Señor Jesucristo sí conocía el mundo sin luz. En las noches, hace 2000 años, seguramente las ciudades no eran tan iluminadas como las son actualmente. Pero el Señor Jesucristo, desde niño, en su juventud, muy seguramente sabía lo que era la oscuridad, sabía lo que era caminar en esa oscuridad, con luna o sin luna, sí lo conocía. Y ahora que está iniciando su labor ministerial, y que empieza a hacerlo a través de un discurso, de un sermón que conocemos como el Sermón del Monte, qué hermoso es que Jesucristo toma esas experiencias que Él conoce y las utiliza para dar enseñanza a sus seguidores. Y una de esas cosas que Él ha vivido, muy seguramente, es enfrentarse a la oscuridad. Es una de las cosas que toma para decirle a sus seguidores, vosotros deben hacer esto. Y es cuando entonces tiene la atención de la gente. Hay mucha gente rodeándolo. Quieren escuchar lo que Jesús tiene que decirles. Y entonces Jesús empieza a decirles con un ejemplo la importancia de la luz. Así como en ese viaje yo entendí la importancia de la luz, Jesús utiliza esa imagen y dice, jóvenes, niños, adultos que me están escuchando, la luz es importante. Mateo 5, versos 14 y 15. ¿Qué es lo que les dice Jesús a los seguidores? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así que lo primero que quiero resaltar es que les dice a la gente que le está siguiendo, es que ustedes son la luz del mundo. Jesucristo sabe que el mundo vive en oscuridad y les dice, ustedes son otra cosa. Ustedes son lo contrario a la oscuridad que está viviendo el mundo. Ustedes son luz. Pero hermanos, meditaba y pensaba, ¿a qué se refiere con oscuridad? ¿A la oscuridad física que viví en esa experiencia en el bosque o que conocí a Jesucristo? ¿A qué oscuridad se está refiriendo? Y para ello, hermanos, vamos a recordar parte de lo que ya estuvimos viendo cuando estuvimos analizando el Antiguo Testamento. Hemos visto en el Antiguo Testamento cómo Dios es el centro de todo lo que existe. Dios es el centro de la vida de su pueblo. De hecho, por eso el tabernáculo, cuando están en el viaje en el desierto, muchos siglos antes de Jesucristo, es colocado en el centro del campamento. Las tribus van a ser colocadas alrededor y les dice Dios, el tabernáculo de reunión va a estar en el centro. Y aún dentro del tabernáculo, hermanos, hay un lugar especial que conocemos como el lugar santísimo, donde va a estar el arca del pacto
con sus dos querubines custodiando, simbolizando que Dios es el centro del campamento, Dios es el centro del tabernáculo, Dios es el centro de la adoración que va a dar el pueblo, Dios es el centro de las ofrendas que va a ofrecer el pueblo, Dios es el centro de las oraciones que hace en ese lugar el pueblo, e incluso Dios es el centro del sacrificio que se hace ahí. Recuerden que en el tabernáculo se empiezan toda esa parte de sacrificios. El libro de Levítico, que para varios de nosotros nos cuesta trabajo de repente acercarnos a él, porque tiene una gran cantidad de ordenanzas que Dios les da sobre lo que el pueblo debe y lo que no debe hacer. Pero el libro de Levítico, hermanos, lo que busca hacer es mostrarle al pueblo de Israel cómo adorar a un Dios que es santo, a un Dios que es perfecto, a un Dios que está libre totalmente del pecado, un Dios que es apartado. Y el libro de Levítico nos dice también cómo el pueblo se puede acercar a ese nivel de santidad. No cualquiera o de cualquier forma se pueden acercar a un Dios con esas características. Y es por eso que vemos toda una serie de leyes, de ordenanzas, que lo que buscan hacer es mostrarle al pueblo de forma simbólica que el pueblo se puede purificar, se puede lavar. Y para ello deben seguir toda una serie de rituales que son muy estrictos, esos rituales. Los sacerdotes, que van a ser las personas encargadas de entrar al tabernáculo, a ese lugar central de la presencia de Dios, deben seguir unos rituales muy, muy escrupulosos. Y si se rompe ese ritual de santidad, ese ritual de limpieza, las consecuencias son, y las hemos visto en la Sagrada Escritura, incluso Dios no se agrada de ellas y terminan incluso muriendo. Esas ordenanzas, hermanos, son la luz. Son una luz que le va a indicar al pueblo que se encuentra en el desierto de cómo acercarse a un Dios que es santo, soberano, perfecto, creador, y que no es nada fácil. Y que si no sigues esas ordenanzas, no es posible acercarse a Él. Pero si seguimos la historia del pueblo, vemos cómo el pueblo se va alejando de esas enseñanzas del libro de Deuteronomio, del libro de Números, del libro de Levíticos, y entonces es como si se fueran alejando de esa luz. Dios les dijo, este es el camino a seguir, sigan esta luz, pero el pueblo empieza a alejarse. ¿Qué pasa, hermanos, en la época de los jueces? En la época de los jueces, de manera reiterada, les va diciendo, y el pueblo se olvidó de las leyes de Dios. Se olvidó de todos estos rituales que había que seguirse para acercarse a la santidad de Dios. Se olvidaron de los mandatos. ¿Qué pasa, los que recordamos la historia bíblica, con los sacerdotes? También se desvían. ¿Recuerdan ustedes a los hijos de Elí, allá en el libro de Samuel? Ellos se alejan mucho, ya no hacen todo ese ritual en el sentido que Dios lo había establecido como una luz. Ya lo hacen para su conveniencia, para aprovecharse ellos, y escogían las mejores partes para comer ellos, ya era para ellos. No era en ese sentido que en Levítico y en Números y en Deuteronomio les había dicho Dios, es una luz que les va a indicar cómo acercarse a mí. ¿Qué pasa, hermanos, en la época del rey Salomón? Aún con la gran sabiduría que tiene este rey, este personaje, hacia la parte final de su vida, sabemos que perdió esa luz, se alejó de Dios, se dejó llevar por otras enseñanzas, por otros pueblos, y se alejó de lo que Dios había establecido como luz para acercarse a Él. Y más dramático, hermanos, más dramático es seguir leyendo los libros de los reyes o los libros de las crónicas, porque cuando el pueblo se separa en el reino del norte, el reino del sur que ya hemos platicado, llegan incluso a que ya no se celebra la Pascua, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes al rey Josías?
que encuentra el libro de casualidad. Se encuentra en el libro, lo empieza a leer y es que esto no lo hemos hecho en muchos años, en muchos siglos. Ya olvidaron la luz y Josías recupera un poquito esa luz y vuelve a aplicar la Pascua. Pero sigue habiendo en la historia de los reyes ese alejamiento. Aunque Josías trató de regresar, Ezequías trató de regresar, como ya lo platicamos en algún otro sermón, hay muchos reyes que se fueron totalmente lejos de la luz. Es más, siguieron tradiciones de otros pueblos, tradiciones que adoraban a otros dioses. Y es impactante cómo incluso ofrecían sacrificios en el templo, pero no se los ofrecían al Dios único y verdadero. El pueblo de Israel, hermanos, perdió la luz. Y ahora, para la época de los reyes, ahora vive en la oscuridad. De ahí la importancia de un texto, hermanos, que estoy seguro que conocen. Isaías 9, si lo tienen por ahí, Isaías 9, versos 1 y 2. El profeta Isaías sabe de toda esta historia. ¿Y qué les dice el profeta? Verso 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero al fin llenará de gloria el camino de mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tinieblas, oscuridad, sombra de muerte, ese es el estado en el cual se encuentra el pueblo de Israel. Alejado de Dios, alejado de esa luz que le permitía acercarse al Dios santo, único, verdadero. Pero qué palabras tan bonitas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Todos esos rituales que iluminaban el camino para poder acercarse a la santidad de Dios llegan entonces al cumplimiento final. El cumplimiento de esta profecía de Isaías. ¿Y en quién se cumple esta promesa, hermanos? En Jesucristo. Jesucristo es la luz. Isaías se refería a Jesucristo en este pasaje. Allá en Juan 8, verso 12, un pasaje que también estoy seguro conocen muchos de ustedes. Juan 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué, hermanos? La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos esos ritualismos que había en el Antiguo Testamento ahora se cumplen en Jesucristo. Y Jesucristo dice, para acercarse al Padre, para acercarse a Dios, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vean qué hermoso, hermanos, que al inicio de su ministerio, Jesús mismo les dice a sus seguidores que lo están escuchando ahí en el Sermón del Monte, seguidores, gente que me quiere escuchar, gente que está atenta a mis palabras, vosotros sois también la luz del mundo. Es decir, estos seguidores, estas personas que lo están escuchando, serán los que van a mostrar también nuevamente el camino que las personas deben y pueden seguir para acercarse a Dios. Lejos de esos ritualismos van a decirle a las personas, Jesucristo es la luz. El pueblo es la luz. Sus seguidores deben imitar la luz que emana Jesús. Los seguidores deben imitar a Jesús que ilumina el camino al Padre. Y cuando la gente voltea a ver a los seguidores, observan en medio de la oscuridad. Así, hermanos, quiero pasar a la otra parte del versículo. Porque les dice ahí en Mateo 14. Les dice, seguidores,
ustedes son la luz del mundo, pero ¿qué creen? La luz no se puede esconder. La luz no la puedo tapar. Y pone el ejemplo, como ustedes lo pueden ver, de una ciudad que está en la ladera de una montaña. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es evidente que ahí está puesta. No es posible que no se vea. Y pone el ejemplo también de las lámparas. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. No tiene ningún sentido el poner una lámpara tapada por un cajón. Así es como podemos interpretar el almud. Prendí mi vela y le pongo una tapa oscura arriba. Seguidores, les dice Jesús, la luz no se puede esconder y ustedes son la luz del mundo. Si los seguidores de Jesús son entonces la luz del mundo, eso quiere decir que las demás personas que andan en la oscuridad los deben poder distinguir y no hay forma que lo puedan esconder. Así como una montaña no se esconde, un seguidor de Jesús no se puede esconder. ¿Cómo no ver que esta persona sigue a Jesús? ¿Cómo no identificar en medio del grupo de mi escuela, en medio de mi oficina de trabajo, en medio de mis vecinos, de mis clientes, cómo no van a distinguir que yo soy un seguidor de Jesús? No se puede esconder, hermanos. El seguidor de Jesús debe ser una luz en el lugar donde realizas tus actividades cotidianas. Las personas que escucharon el mensaje directo de Jesús ahí en la ladera del Sermón del Monte, regresaron a sus casas, regresaron a sus trabajos, a su pueblo, y llevaban seguramente en la mente la indicación que les había dicho Jesús. Sí es cierto, Jesús, yo soy la luz del mundo, y no me puedo esconder. La gente que me rodea debe reconocerme. No me puedo tapar que yo soy la luz. Y la iglesia actual, hermanos, estamos llamados también a ser luz del mundo. La iglesia está conformada por las personas que hemos reconocido a Jesús como nuestro Maestro, como nuestro Salvador, que reconocemos a Jesús como nuestro Dios y Señor. Y si este Señor nos dice que nosotros somos la luz del mundo, porque Él también es la luz del mundo y nosotros lo vamos a imitar, no hay forma que la iglesia actual lo pueda esconder. Jesús sacó de la oscuridad a muchas personas que lo rodearon. Jesús, conforme vamos leyendo los evangelios, vemos cómo mostró los errores que estaban cometiendo como pueblo. Cómo se metió con los fariseos, ¿no? Se metió con los saduceos. Se metió con las autoridades. Jesús marcó la luz, fue luz. No, por ahí no es. Y de manera muy dura, ¿no? Les dijo lápidas, blanqueadas, víboras. Jesús mostró el camino a seguir porque Jesús es la luz del mundo. Jesús invitó al arrepentimiento porque Jesús es la luz del mundo. Jesús invitó a las personas que lo escuchaban a ser nuevas criaturas, a nacer de nuevo, a tener la confianza que en la casa de su Padre hay muchas moradas donde está preparando un lugar para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. El cumplimiento de la luz que se daba ya en los rituales del Antiguo Testamento, ahora se cumplen en Jesús. Y usted, hermana, usted, hermano, yo, el consistorio, los diáconos, ese es el mensaje que debemos llevar al mundo. Esa es la forma en la que vamos a ser luz del mundo. Pero hermanos, pasa un último punto. Porque ser luz del mundo conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué dice el verso 16 de Mateo 5? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta frase de Jesús es de suma importancia para la vida de la iglesia actual. Así como ilumina una lámpara todo un cuarto, así como una ciudad no se puede ocultar, y ya lo hemos comentado, así la luz de los seguidores de Jesús, la luz de la iglesia de Cristo,
debe alumbrar, pero para que vean vuestras buenas obras. Cuando meditaba en esta frase, para que vean vuestras buenas obras, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, pensaba en una escena que seguramente nos ha pasado. Imaginémonos que son altas horas de la noche, la casa se encuentra en total oscuridad y de repente escuchamos un ruido en la sala de la casa. Lo que queremos hacer, hermanos, es prender la luz para ver qué es lo que causó el ruido. Y el hecho de que se ilumine nos permite ver, confirmar lo que pasó por nuestra mente. ¿Qué pudo haber pasado por nuestra mente, hermanos? Pues, ¿qué nos podemos encontrar? Pues lo más feo es que nos encontremos a un ladrón, ¿no? Nos lo podemos imaginar. Pero puede ser también que lo que nos encontramos cuando prendemos la luz es el gato que tiró el árbol de Navidad, ¿no? Cuando prendemos la luz, ¿qué nos encontramos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Cuando prenden la luz y veo su vida, hermanos, ¿qué veo? ¿Cosas agradables? ¿Vuestras buenas obras? ¿O veo malas obras? La iglesia, hermanos, está llamada a ser luz en medio de la oscuridad. De hecho, el lema de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es: la luz en las tinieblas resplandece. Así que debemos entender y llevarnos en esta tarde en la mente que usted y yo tenemos la indicación de ser luz del mundo para que vean nuestras buenas obras. Que cuando prendan la luz, lo que ve en el pastor Marcos la gente que no conoce a Cristo son sus buenas obras. Jesús le pone ese adjetivo, hermanos. Es de resaltar. No es nada más que prenden la luz y lo que ven en el pastor Marcos son obras. Sino, ¿qué adjetivo le puso? Buenas. Buenas obras. Así, cuando una persona que vive en la oscuridad, que vive lejos de los mandatos de Dios y se asoma a nuestra vida, ¿qué obras ve? Jesús quiere que la gente vea buenas obras. Y eso es lo que verá en nuestra vida. Recordemos, hermanos, que las obras, sí, hermanos, las obras no son lo que nos da la salvación. La salvación es por gracia. Pero las obras sí son reflejo de la fe que tenemos en Dios, de acuerdo al libro de Santiago. Son reflejo del servicio que rendimos a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Salvador. Y la luz a la que se refiere que debe iluminar a las personas para que los demás vean el camino hacia Dios, son nuestras obras, que deben ser buenas. Lamentablemente, hermanos, tal vez habrá personas que cuando se prende la luz en medio de la oscuridad, se encontrarán haciendo malas obras. ¿Qué ven las personas cuando se asoman a nuestra vida? ¿Qué ven nuestros compañeros de trabajo en la oficina? ¿Qué ven nuestros clientes en el negocio? ¿Qué ven nuestros vecinos? ¿Saben que en la casa de junto, donde usted, hermana, donde usted, hermano, vive, hay luz? ¿Hay buenas obras? Tal vez haya ocasiones en que pudiéramos pensar, no, mejor que no prendan la luz. Aquí hay violencia, agresión, enojos, hipocresía, toda la lista que nos da Romanos y que nos da el apóstol Pablo de las obras de la carne, para que vean vuestras buenas obras. Pero además dice Jesucristo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El creyente en Jesús debe ser luz del mundo, y cuando se prende la luz no se encuentra a un ladrón, no se encuentra a alguien que está haciendo corrupción, alguien que está haciendo las cosas mal, alejadas de Dios, sino que estamos viendo a una persona que es llamada por Dios para hacer buenas obras y está glorificando a Dios, el Padre que está en los cielos. Y esto, hermanos, incluso lo traslado a la iglesia local. La iglesia local de las personas que están escuchando el mensaje, o la iglesia local de nosotros, Getsemaní, porque hemos insistido en que nuestra iglesia debe ser conocida, por ejemplo, con nuestros vecinos.
Deben saber que aquí en Allende 139 se glorifica a nuestro Padre que está en los cielos. Que aquí en Allende 139 los hermanos, la comunidad, hacemos buenas obras, porque somos una luz en medio de Coyoacán. Y podríamos repetir las mismas preguntas que hice anteriormente para nosotros como iglesia. Si el vecino, la vecina se asoma a nuestra comunidad, ¿ve luz? Sí, seguramente si se asoma, escucha el sermón, hablamos acerca de Jesús, acerca de Dios, damos palabras de consuelo. Pero con respecto a las obras, ¿qué ve? ¿Qué verá? Y tristemente, hermanos, no nada más en la iglesia Getsemaní, sino es una constante en muchas de las iglesias del país. De repente las iglesias son atacadas porque hay conflictos, chismes, peleas, enemistades, vanagloria. Por ahí recordábamos que en una iglesia allá en el centro, hasta la policía tuvo que estar en algún momento, de tan caldeados que estaban los ánimos en esos años. Y si en ese momento los vecinos se asoman, no, aquí no hay buenas obras. Aquí hay chismes, peleas, enemistad, que no perdono, que tantas cosas que atacan a la iglesia. Y podríamos tal vez decir, no, mejor que ni se asomen los vecinos. Porque cuando prendan la luz aquí en la iglesia, no sé qué es lo que van a ver. Mucho cuidado con esto, hermanos. El Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Y no se puede esconder. Tenemos que dar luz aquí en Coyoacán. Y deben ver nuestras buenas obras. Y deben ver que aquí en Getsemaní, en Allende 139, en la iglesia local donde se encuentra, hermano, se glorifica a nuestro Padre que está en el cielo. Concluyo, hermanos, si hoy hiciéramos una evaluación de nuestra vida personal, ¿podríamos decir que hemos sido luz del mundo? Las personas que nos han ido conociendo a lo largo de nuestros 20 años que tenemos, 30, 50, 70, 80 años que tenemos, ¿han visto luz en nuestra vida? Hemos buscado que nuestros conocidos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo encuentren el camino a Dios, el cual es a través de Jesucristo, viendo nuestra vida. Si usted, hermano, está cumpliendo su misión de ir y predicar el Evangelio, pues puede estar tranquilo, porque entonces está cumpliendo esa misión. Usted está haciendo luz. Si se encuentra con todas las personas en su oficina, en sus vecinos, en sus clientes, y les dice, Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Jesucristo es la luz del mundo. Gloria a Dios. Está haciendo luz. Luz en medio de la oscuridad. Así que dé gloria a Dios, porque nada lo va a poder apagar, hermano. Nada lo puede esconder a usted, hermana. Nadie lo va a colocar debajo de un cajón. Aun cuando haya persecución, usted va a seguir diciendo, Jesucristo es mi Señor, es mi soberano. Porque usted, hermano, es una ciudad en una montaña y no se puede ocultar. Y la última meditación, hermanos. ¿Qué ven las personas cuando se prende la luz y lo ven a usted? Dios permita que sean buenas obras que glorifican al Padre. Y que cuando se asoma esa persona a su vida, a su familia, a su iglesia local, vean con mucha claridad el camino de acceso a la santidad de Dios. Que ese camino es Jesús, que es la luz del mundo. Cantemos un himno, hermanos, que tendemos a asociarlo mucho a los niños. Les enseñamos mucho a los niños, pero en realidad analicen el mensaje que dice el himnólogo. Himno 638, vean lo que dice, hermanos. No lo piensen como niño, piénsenlo como creyente en Jesucristo a esta edad que tenemos. Quiere Jesús que yo brille cual rayo de alba luz. En medio de las tinieblas reflejaré a Jesús. Quiere Jesús que yo muestre a todos su bondad para que el mundo contemple mi gran felicidad. A mi Jesús yo le pido me libre de pecar y a reflejar sus bondades así podré brillar. Yo brillaré en las tinieblas cual rayo de alba luz,
como brilló aquí en el mundo mi Salvador Jesús. Que brille, que brille. Quiere Jesús que yo brille, y siempre, doquiera, yo brillaré por Jesús. Vamos a cantar esto, hermanos, no como niños, sino como iglesia de Jesucristo, que somos la luz del mundo. Quiere Jesús que yo brille, cual rayo de alba luz, en medio de las tinieblas reflejaré a Jesús. Que brille, quiere Jesús que yo brille, y siempre doquiera yo brillaré por Jesús. Quiere Jesús que yo muestre a todos su